Bien, vamos a hablar un poco acerca del examen final, que va a ser un proyecto. Ya tenemos una fecha, ¿sí? Entonces, la fecha que nos han dado para este examen es eh, el 25 de junio. 25 de junio tenemos el examen final y el 21 de mayo tenemos el segundo parcial. El examen final no va a ser un examen en realidad, ¿no? Sino que va a ser la presentación de un proyecto. Es decir, que se van a buscar un DBC, ¿sí? Un DBC de un tamaño apropiado y van a realizar toda la propuesta que corresponde. ¿Listo? Entonces, en base a eso se va a ir calificando lo que es el examen final. Así que es bueno que lo vayan haciendo porque necesitan los precios unitarios, necesita del presupuesto general, llenar los formularios. Cuestión de experiencia, no es necesario que pongan algo, pero sí llenar formularios. Y también lo que es presupuesto, cronograma de movilización de equipo, el cronograma de ejecución de obras, días calendario, son información importante que tiene que ir dentro de una propuesta. Y eso lo vamos a ir revisando, ¿sí? Un poco más tarde, pero sería bueno que ustedes lo hagan, ¿ya? Entonces, vayan planificando su tiempo y sus circunstancias como para que puedan hacer. Miren, ya tienen como más de un mes, ¿no? Para hacer este trabajo y pueden ir avanzando, ¿no? De a poco, de acuerdo a las circunstancias. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo sobre esto? Inge, ¿puede volver a repetir las fechas, por favor? Muy bien, Pamela. Está en el Classroom. Las fechas son, el segundo parcial es el 21 de mayo, ¿ya? O sea que no estamos lejos, ¿sí? Y el final es el 25 de junio. Ahí tienen que presentar el proyecto, ¿de acuerdo? Así que vayan planificando de acuerdo a eso. Pero si quieren revisar esas fechas, están en el Classroom, en la parte de rol de examen. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran preguntar sobre este asunto? Buenas noches, ingeniero. Franz, dime. Una consulta, ingeniero, sobre el proyecto que nos estaban mandando a hacer. ¿Tuviéramos alguna referencia de cómo lo tenemos que hacer? Ah, ya. Ujú. Una referencia. Eh, Básicamente es el contenido que aparece en los DVCs. Te voy a mostrar, a ver un ratito. Y es una buena pregunta la que tú haces. Y más o menos tiene este formato. A ver, les voy a mostrar. Fíjense, este es un DVC y en el DVC viene primero el reglamento,
todo ese tipo de cosas. Y más abajo está lo que nos interesa. Aquí vienen, bueno, algunos datos técnicos y demás. ¿Qué es lo que nos sirve esto? Eh, Aparte de tener el nombre del proyecto, tiene el precio referencial. O sea que cuando ustedes hagan su presupuesto general, no tienen que pasarse de este monto. ¿Sí? Eso es importante. Y también tiene los días calendario. Entonces, cuando hagan su cronograma de actividades, no tiene que exceder los 60 días calendario. Entonces, estos son dos datos importantes, ¿sí? Aparte, aunque eso no es importante, tiene el CUSE que aquí no aparece, pero eso no interesa. Aquí están algunos alcances, aquí están los volúmenes, ¿sí? Que tienen que utilizar para su presupuesto general y algunas cosas. Aquí, por ejemplo, está el equipo mínimo y con eso, bueno, no les va a servir mucho de eso. Pero aquí abajo, Franz, hay una parte donde está el contenido del trabajo. ¿Dónde está esto? Primero, formulario A1, ¿sí? Después, formulario de identificación del proponente A2 o A2B si es una asociación accidental. En este caso, ustedes solo van a hacer estos dos, el A1 y el A2. ¿Ah? Eh, Formulario de presupuesto de ítems general y de obra. Es un formulario B1. Propuesta técnica, formulario C1. Y en el formulario C1 incluye organigrama, métodos constructivos, número de frentes, personal, metodología de trabajo. Esto de experiencias, simplemente coloquen los formularios, no van a llenar nada. Equipo mínimo, si tienen que llenar, cronograma de ejecución y el análisis de precios unitarios, B2, ¿no? En realidad, este A7 primero van los A's, después los B's y después los C's. Y formulario B2, condiciones adicionales que no aplica a este caso. Ahora, ¿dónde están estos formularios? Aquí está el formulario C2 que se tiene que llenar para tener un puntaje. Y los demás formularios están acá. Por ejemplo, aquí está el B1. Aquí está el otro. Este es el A2B, A2C, cuando es asociación accidental que no corresponde para ustedes. Aquí está el 2, el A2B, que tienen que llenarlo con su nombre. Aquí está el A2A, que también lo deben llenar. Y aquí está el A1. Y van a encontrar otros formularios también más abajo. Entonces, todo esto tienen que llenar y hacer los precios unitarios y el cronograma. Entonces, les voy a ir mostrando algunos modelos para que ustedes puedan aprender a hacer estos formularios, que es parte de su trabajo ya posterior a la universidad, ¿no? Entonces tienen que aprender a hacer estas cosas y entenderlas, ¿no? Bien, entonces, por una parte está en el DBC, Franz, y yo les voy a proporcionar algo como para que se puedan guiar también, ¿sí? Bien, Inge, dime. Inge, una preguntita. ¿Es necesario el DBC? Vamos a poner, digamos, al proyecto que vamos a elaborar y adelante le vamos a poner DBC para que usted pueda revisar con eso de qué proyecto estamos sacando. Claro, sí o sí tiene que ir el DBC, ¿ya? Acompañado, entonces. Claro, porque como es en formato digital, ahí ya no tienen que preocuparse de las hojas, ni imprimir, ni nada, ¿no es cierto? Sí.
Inge, donde aquí hay, digamos, he estado viendo en los formularios, hay que llenar como, digamos, te piden NIT, es cosas, lo ponemos en nuestro carnet o lo dejamos vacío, es cosas. No, llenen lo que puedan. Claro, obviamente se van a inventar algunos datos, ¿no? Pero la idea es de que llenen y entiendan a qué se refiere eso. Incluso en experiencia se pueden inventar, ¿no? La experiencia que ustedes quieran, pero la idea es de que esté llenado, ¿no? ¿Ya? Ah, bueno, está bien. Inge, buenas Dime, noches. Perdón, se me ha dime. cortado el internet. En, en sí, el proyecto es descargar el DBC de algún proyecto y hacer como si nosotros estuviésemos, hacer una propuesta, ¿no? Como si nosotros nos estuviésemos presentando al proyecto. Ese sería el, Sí, en sí el proyecto, eso, Inge. eso es José María. Eso sería, ¿no? Es como si, sí, eso sería jóvenes, ¿no? Como si ustedes fueran los proponentes y se están queriendo presentar a esa obrita, ¿no? ¿Entiendes? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Algo más? En que el cuestionario ya sería para este viernes que viene, ¿no? La otra semana, ¿no, Pamela? Sí, ya la próxima ya es examen. Entonces, el cuestionario es para el día del examen, ¿sí? Entonces, para ¿A la qué otra hora semana, lo- no te he escuchado lo último, pero el cuestionario es para la presentación para el examen, ¿no? Que sería, como vos dices, la próxima semana. Entonces, yo a partir del lunes va a estar disponible el cuestionario, ¿ya? Para que tengan por lo menos 5 días para hacerlo. Y creo que van a ser pocos. A lo mucho van a ser entre 3, 4 preguntas o 5 a lo mucho, ¿no? No va a ser más, ¿no? Pero cuando hagan el cuestionario, tampoco hagan todo un resumen, ¿no? Del capítulo, sino algo concreto, pero con un contenido suficiente. No una cosa de 3 o 4 líneas, ¿no? Y ahí se acaba todo. Sino es mejor si hacen algo esquemático, ¿ya? ¿Algo más, jóvenes? Bien, vamos a continuar. A ver, de mi momento. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Y estábamos hablando acerca del proceso de consolidación y compactación. No es lo mismo la consolidación que la compactación, aunque en teoría, bueno, aunque en los resultados se parece. Al final el suelo queda compactado, pero la consolidación, a diferencia de la compactación, es un proceso gradual que puede durar varios años o mucho tiempo, pero las partículas del suelo se van reorganizando hasta que se reduce bastante la cantidad de espacios vacíos. Mientras que la compactación es un proceso donde se aplica una fuerza mecánica
para conseguir el mismo fin, ¿no es cierto? Entonces, por eso que una vez que se compactan, suele ocurrir un proceso que se llama consolidación, es decir, que a pesar de que está compactado, todavía podría haber una consolidación secundaria, ¿sí? Un reordenamiento de las partículas. Y algo que tiene que ver en ese proceso es el agua, ¿sí? El agua juega un papel muy importante en el proceso de la consolidación. Bien, entonces aquí se calcula lo que es el factor de consolidación, volumen en banco dividido entre volumen compactado, que esto podría servirnos en algún caso para cubicar. ¿Se acuerdan que en la materia de maquinaria teníamos, ¿no? Una tablita que nos hablaba de los diferentes factores si queríamos convertir en banco a suelto o de suelto a compactado. Entonces, en base a estos criterios, eh, se hace ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces aquí está más o menos en lo que consiste la compactación. Tenemos una altura libre. Cuando pasa este tractor, entonces empieza a compactar y se transforma esto en la cantidad o la altura compactada. Entonces el volumen compactado, como verán, es mucho menor al volumen suelto. Este concepto es importante saber, porque cuando se construye un terraplén o una plataforma y la moto empieza, la motoniveladora, ¿no? Empieza a mezclar el material y lo extiende, ¿no? Entonces, justo en ese momento, cuando ya lo extiende, se colocan las estacas. Generalmente, cada cuánto se colocan las estacas para una nivelación, ¿alguien sabe? ¿Cada cuántos metros? Cada 20 dije. Eso es en caminos, ¿no? Cuando el camino es recto, se podría colocar cada 20, pero por lo general se coloca cada 10, ¿ya? Porque si colocas muy largo, entonces hay el problema de que podría ir así, ¿no? Pero si es más pequeño, entonces puedes hacer más fino el trabajo. Incluso en curvas colocas cada 5 metros, ¿sí? Las estacas, una al borde, otro al centro y al borde, ¿sí? Entonces, en algunos casos, cuando tienes tramos rectos y tractores grandes, puedes colocar cada 20. Podría dar eso, ¿no? Pero cuando tienes tractores así comunes, es cada 10 por lo general se coloca, ¿no? Entonces se colocan las estacas y pasa la motoniveladora y la idea no es hacerlo raspar hasta el borde de la estaca, sino por lo menos entre 2 a 3 centímetros encima de la estaca que quede el material. Porque cuando pasa este tractor por lo menos lo hunde entre 2 a 3 centímetros el material, ¿sí? La conformación. Entonces, una vez que pasa este tractor, las estacas casi ya se van a ver y ahí es cuando viene la moto y empieza a nivelar recién. Deja al ras. Y una vez que deja al ras, viene el tractor por atrás, este compactador, y empieza a compactar y ahí está lista la plataforma, ¿no? Entonces es bueno entender estos conceptos cuando se está construyendo plataformas, ¿sí? Es muy importante. Entonces, es importante tomar en cuenta este asunto, ¿no? Aquí está el porcentaje de disminución del espesor, que es una relación matemática, simplemente.
Ahora entremos un poco a la clasificación y los tipos de maquinaria, que ya lo hemos visto un poco en la materia de maquinaria y equipo de construcción. Hay maquinarias que excavan y que trasladan carga. A ver, las que excavan son tractores con hoja empujadora. ¿Cuáles serían estos? Con hoja empujadora. Oruga. La oruga, ¿sí? Su nombre correcto es el bulldozer, pero nosotros lo conocemos como la oruga, ¿no? Que es un tractor que empuja. ¿Qué tractores tienen el escarificador? En primer lugar, ¿qué es el escarificador? A ver, ¿qué es el escarificador? A ver, ¿alguien sabe qué es el escarificador? A ver, David Chungara, ¿sabes? ¿No? Sería Inge los que tienen en la parte trasera como tipos de astrillo. Eso, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, ese es el escarificador, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí estos tractores. A ver, aquí tenemos uno con escarificador. Fíjense, este es el escarificador, ¿no? En inglés lo llaman el ripper. Entonces, la mayoría de los tractores tienen ese escarificador. ¿Para qué sirve esto? Sirve para aflojar el suelo. Incluso las motoniveladoras, si se fijan, también tienen el escarificador. Tienen en la parte de atrás algunas y otras tienen en la parte del centro o incluso adelante. Vamos a ver un modelo así. Aquí está con su escarificador atrás. Creo que no hay aquí. Las John Deere es las que tienen al centro, ¿no? Vamos a ver. Las John Deere son las que tienen. Bueno, fíjense esta de acá. Tiene un escarificador en la parte delantera, ¿no? Y otros tienen en esta parte de acá, ¿no? El escarificador. Entonces, depende al fabricante y también al modelo, ¿no? Miren, aquí está su escarificador de este. Entonces, esos son algunos de los tractores que tienen escarificador. Y la función es aflojar el terreno. Entonces, antes de empezar a trabajar, clavan el escarificador y lo arrastran, ¿sí? Y el terreno se va aflojando
y a la vuelta recién pueden empujar con la cuchilla. Entonces, eso sirve para aflojar, ¿no? Cuando el terreno es duro. Especialmente eso sirve cuando quieres sacar empedrado, ¿sí? Si tienes empedrado y necesitas hacer el corte, sacar la piedra es un poco complicado, así que lo hacen pasar el escarificador y eso remueve por lo menos una parte del empedrado y basta que salga una tira, por decir, la hoja lo empuja y todo va saliendo, ¿no? Al empedrar. Entonces, esa es la función que tiene el escarificador. Otros tractores que son únicos son las motoniveladoras, que sirven para nivelar, para hacer cortes, cunetas, hacen taludes también. Cuando las motoniveladoras son nuevas y están en todo su estado, pueden hacer cosas interesantes con la cuchilla, ¿sí? Las mototrailas. ¿Para qué sirven las mototrailas? ¿Qué hacen la mototraila? Para cargar el material, ¿no? Sí. Lo que hace una mototraila, tiene una cuchilla en la parte de atrás. Les voy a mostrar aquí. Aquí está. Una mototraila. La mototraila tiene esta bandeja en la parte de atrás que baja, ¿sí? Hasta penetra al suelo hasta 30 centímetros y muchas veces o es empujado por un tractor agrícola bueno, es empujado por un tractor bulldozer o una oruga o es jalado, ¿sí? Por un tractor agrícola o otro, o una moto y demás. Y esta cuchilla empieza a cavar y todo el suelo se empieza a acumular aquí atrás. Entonces, una vez que esto está lleno, empieza a rebalsar por los lados, pero esto sigue cavando, ¿sí? Pero otra opción es de que cuando ya cree que ha tenido lo suficiente, esta compuerta se cierra, este equipo se traslada a otro lado y abre su compuerta y empieza a botar el material que ha excavado. Entonces no puede botar el material como si fuera una volqueta, sino que lo va derramando, como si la volqueta levantara su tolva y comenzara a avanzar y va derramando el material, ¿no? Entonces algo parecido hace este tractor, ¿no? Cuando quiere soltar su material, abre su compuerta, empieza a caminar y el material se va derramando hacia los lados, ¿no? Esa es la particularidad de la mototrailer. Y también cuando cava, va cavando y el material excedente se va saliendo por los lados, pero continúa cavando, ¿no? Entonces se puede avanzar bastante también en excavaciones rectas con este material, pero muchas veces es asistido con un tractor oruga, ¿sí? Que lo va jalando o empujando, ¿sí? Entonces este tractor especialmente sirve para excavar y cargar, ¿no? Fíjense, aquí hay un dibujo donde está realizando este trabajo, ¿no? Ya ha metido la cuchilla y está empezando a cargar el material. Y este se está acumulando y va a empezar a derramar hacia los lados, ¿no? Entonces, es así la mototraila. Y más grandes también. En fin, hay de todo tipo de tractores. Hay los cargadores. ¿Cuántos tipos de cargadores hay? ¿Mm? Bueno, por lo menos los que conocen o conocemos.
La pala. Eso, la pala, ¿no? Hay uno que es la pala cargadora y otra que es la pala mecánica, ¿no? ¿Alguien sabe la diferencia? La pala mecánica tiene su tracción es por oruga, ¿sí? Es como un tractor oruga, pero es una pala, ¿no? Mientras que la pala cargadora es la que tiene ruedas neumáticas, ¿ya? Y la pala mecánica tiene ruedas en forma de oruga. También están las excavadoras, ¿sí? La excavadora puede cargar a una volqueta, lo mismo que una retroexcavadora, ¿sí? Con su balde. Tiene su pluma, la parte de atrás que puede cargar y también la parte de adelante que también puede cargar. También hay las grúas tipo almeja, ¿sí? Entonces vamos a ver una grúa tipo almeja. A ver si hay una foto de eso. Aquí está. Voy a mostrar. Entonces esta es la grúa tipo almeja, ¿no? Tiene un elemento muy pesado que se clava, se mueven estas cosas de acá y esto le da un mordisco al suelo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces esto agarra material y puede trasladar a grandes distancias, ¿no? Esta es una grúa tipo almeja que también es un elemento de carga, ¿sí? Bueno, más o menos funcionan de esa forma, ¿no? Las grúas tipo almeja. Y posiblemente existan otros equipos que no conocemos que también sirven para carga. Bien. También hay que ver las máquinas que excavan situadas fijas sin desplazarse, ¿sí? Están las excavadoras hidráulicas con cazo o martillo de impacto, lo que estábamos viendo, ¿no? Las excavadoras de cables, las tragalinas, excavadoras de rueda frontal y excavadoras de gangliones. Entonces son otro tipo de equipos que también cumplen esa función, pero excavan, ¿no? Ahí vamos a ver ese equipo monstruoso. Van a ver qué interesante es esto. Por ejemplo, fíjense, esta es una idea, ¿no? Del equipo, ¿sí? Entonces es un equipo que ya totalmente industrial que sirve para excavar, ¿sí? Entonces, eso es algo ya más profesional, ¿no? Hay Esos también, juguetes no hay, pero aquí, ¿no? no, pues, o sea, ¿para qué se usaría también, no? La idea es eso, ¿no? Pero esos americanos le dan algún uso, ¿no? Ahora fíjense este de acá. Este, por ejemplo, es una excavadora fija que está cargando a un volquete, ¿no? Estos son volquetes ya grandes, ¿no? Aquí no puedes subirte como te subes al auto, ¿no? Tienes que subirte por las graditas para manejar esta cosa. Y tienen gran capacidad. Esta es una excavadora de cables, una dragalina, que sirve para cargar material, ¿no? Pero carga material abundante. También hay las de la rueda frontal. Ahí vamos a ver eso. Entonces aquí vamos a ver algo parecido.
Esto de acá, ¿sí? Esto no es excavador. Este de acá, rueda frontal que tiene ese mismo propósito. Eso sí hemos visto acá en el medio, ¿no? Hay estas que son a percusión. A ver, vamos a ver si hay una foto de esto. Pero estas son las más antiguas y comunes. Está el dibujo. Aquí está. ¿Ve? Ese tipo de máquina que va metiendo aquí una cosa. Entonces, esta cosa pesada que tiene esa percusión que va como si estuviéramos cavando con un barreno o algo así, ¿no? Entonces, también sirve pues estacionaria. Bueno, estas maquinarias necesitan materiales sueltos. Bueno, las cargadoras necesitan materiales sueltos que no precisen excavación o que la tierra sea fácilmente excavable. Entonces, nos podemos dar cuenta de eso cuando intentamos cavar y utilizamos una pala y no una picota. Entonces necesitamos aflojar el terreno para poder cavar. Entonces lo mismo pasa con las cargadoras. La retroexcavadora pueden trabajar en terrenos que no sean muy difíciles, ¿sí? Pero las que tienen orugas se pueden meter en cualquier parte. Las excavadoras de empuje frontal eléctricas pueden utilizarse cuando se va a concurrir las condiciones anteriores. Hay facilidad para utilizar la línea eléctrica, en fin, ya son otro tipo de variaciones. Tipos de maquinaria: tractor oruga, solo arranque y extendido, empuja material. La retroexcavadora arranca y carga, ¿no? La traila, corte, descarga, acarreo, descarga y extendido. O sea, este es bastante funcional. Solo que para descargar necesita movilizarse. Puede descargar en 50 metros, ¿sí? Entonces esa es otra desventaja. La cargadora solo carga y la motonivadora extiende, nivela y sirve para el mantenimiento. Bueno, ¿qué factores influyen en el rendimiento de las máquinas? Y esto habíamos visto ya antes, ¿no? Entonces, primero está la eficiencia horaria. Eso significa que los 60 minutos de una hora, la máquina nunca va a trabajar, sino que lo práctico es que trabaje a lo mucho 50 minutos de una hora. 10 minutos siempre es desperdicio, ¿no? Que puede ser por mantenimiento, cualquier otra situación que hace de que la máquina no esté trabajando constantemente, sino de que solo puede trabajar hasta 40 o 50 minutos. Entonces eso le llamamos eficiencia horaria. En maquinarias usábamos la eficiencia horaria de 0,8, ¿se acuerdan? Era nuestra eficiencia horaria, o 0,83 mejor, aquí está, 0,83, que era más o menos la cantidad de tiempo eficiente o útil que trabajaba la máquina. Ahora, condiciones de trabajo buenas, aquí están sus valores, promedio y condiciones malas, ¿no? En el caso de movimiento de tierra. Bueno, utilizábamos estos valores cuando queríamos sacar la productividad de los equipos. Entonces era bueno asumir algunas condiciones de trabajo que nos ayuden a poder determinar los rendimientos. Condiciones de trabajo en la obra. Es importante tomar en cuenta la humedad del terreno.
Los materiales en estado seco tienen un volumen aparente que es el que ocupa la capacidad de la máquina. Pero cuando el material se presenta en estado húmedo, este tiene una adherencia que hace aumentar la capacidad, pero si la humedad es excesiva, la capacidad no aumenta. Por ejemplo, en el caso de margas y arcillas húmedas, el rendimiento de excavación puede bajar considerablemente por adherirse el material en las paredes. Es decir, que ese material que se adhiere en las paredes porque está muy húmedo, tiene mucha cohesión, le quita volumen al cucharón de excavación. ¿Sí? Pero si es muy mojado, en estado líquido, entonces no pasa eso, ¿no? Entonces, hay que ver también la cantidad de humedad. Ahora, ¿qué es más fácil cavar? ¿Un suelo que está seco o un suelo que está húmedo? ¿Qué dirían ustedes? Que está húmedo, ingeniero. El seco. No, seco no es buena idea, porque seco es cuando se han formado los terrones, ¿no? Se han formado estructuras y todavía está consolidado el suelo, entonces es muy difícil cavar, ¿no? Cuando está en estado seco. Pero cuando el suelo está en un estado húmedo, es mucho más fácil cavar, ¿no? Bien. Pendiente y estado de los terrenos de acceso, ¿no? Porque puede que la máquina esté trabajando en subida o esté trabajando en bajada. Entonces eso influye en su rendimiento, ¿sí? A veces se necesita mayor potencia cuando tiene que trabajar en subida. Y también si las cargas son mayores, se requiere más potencia y la velocidad es menor. Imagínense un camión hormigonero que está llevando por lo menos 6 cubos de hormigón. Esos 6 cubos de hormigón son como 14 toneladas, casi 15 toneladas. Entonces, 15 toneladas ir en una subida, o sea, es muy complicado, ¿no? Muy difícil para un hormigonero. Así que el hormigonero tiene que buscar lugares más planos y sin mucha pendiente para poder trabajar. Porque si vamos a tener que vaciar en un lugar donde hay que subir una pendiente o es una pendiente, el camión no va a poder subir. Entonces hay que fijarse también las condiciones, ¿no? Del terreno. Entonces, si es realmente una pendiente, pues el camión tendría que ir cargado a un porcentaje de su capacidad, no full, porque si no, no va a poder subir y si no sube, no vas a poder descargar el concreto y eso es un problema, ¿sí? También está el asunto del clima. ¿Qué es más perjudicial, el sol o el agua? ¿Qué dirían ustedes? La lluvia, si se hacen las hormigoneras. La lluvia siempre es un perjuicio. Y no solamente en hormigón, ¿qué tal si están haciendo un alcantarillado? Básicamente el material de trabajo del alcantarillado es la tierra. Basta que le dé una lluvia muy fuerte, la zanja se llena, hay barro y demás, no se puede trabajar. Entonces necesitas tener tierra seca, ¿no? Para trabajar. Así que la lluvia siempre es un problema y muchas veces los constructores piden ampliación de plazo y entre sus principales justificaciones están las lluvias, ¿sí? Las lluvias frecuentes. Entonces, eso es una razón para solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, la lluvia es el principal problema. El sol no es tanto, ¿sí? Sol podría perjudicar, ¿no? Pero si lo sabes controlar, entonces no hay ningún problema. Bien, ciclo del trabajo. Hablamos acerca del ciclo al proceso total que realiza un equipo
para realizar un trabajo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, algunos de ustedes que seguramente viven en el Valle Alto o en otro lado, en el trópico incluso, eh, algunos autos empiezan a trabajar de transporte público temprano. Por ejemplo, decir Punata Cochabamba, o Cochabamba Clisa, o Cochabamba Tarata, no sé. Y entre ellos dicen, por día hago 5 vueltas, dicen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? 5 veces va y vuelve. Esa es una vuelta. Después otra vez va y vuelve. 2 vueltas. Otra vez va y vuelve 3 vueltas. Y así. Entonces, una vuelta para ellos es un ciclo. O sea, una ida y una venida es completar un ciclo. Entonces, las máquinas, de igual forma, también cumplen ciclos. Por ejemplo, una pala cargadora, ¿cuál sería su ciclo? Moverse al material donde está el acopio, levantarlo en su balde, retroceder, ir hacia la volqueta y echar, después retrocede y vuelve al material de acopio. Entonces ahí ha terminado un ciclo. Entonces vuelve a cargar, hace sus maniobras, deposita la volqueta y regresa otra vez a cargar, ya son 2 ciclos. Entonces el ciclo se refiere al trabajo bueno, a la actividad que hace un tractor. Y esto se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma al tractor recoger este agregado y depositarlo en la volqueta? Entonces eso nos va a ayudar a determinar el rendimiento. Cuando hemos estado en maquinarias, hemos realizado planillas, ¿no es cierto? Y en esas planillas hablaban acerca de ciclos y esos tiempos se expresaban en minutos. Y con eso, haciendo las multiplicaciones y operaciones adecuadas, calculábamos la productividad que era en volumen dividido entre una unidad de tiempo. Entonces, los ciclos son cosas importantes que se requieren para poder calcular esa productividad. Bien. Si hablamos acerca del rendimiento, es la producción de una máquina en el número de unidades de trabajo que realiza en una unidad de tiempo. Por ejemplo, el rendimiento de una retroexcavadora podría ser 15 metros cúbicos hora. O sea, quiere decir que tomando en cuenta la eficiencia de trabajo, la altura del nivel del mar, la experiencia del operador, el tipo de suelo y el tamaño del balde, ¿no?, que tiene el tractor, puede cavar en una hora 15 metros cúbicos, tomando en cuenta incluso los imprevistos. Entonces, el rendimiento se calcula tomando en cuenta muchos factores que pueden influir en la productividad. Entonces, eso ya habíamos aprendido a sacar en maquinaria, ¿no? La productividad de las máquinas. Generalmente, esto de productividades más va aplicado al movimiento de tierra, porque muchas veces utilizas tractores simplemente para hacer movimiento de tierra. Después no hay gran trabajo que los tractores puedan hacer, porque estos se han construido y fabricado especialmente para movimiento de tierra. Claro, hay algunos tractores tronqueros también, ¿no? Pero esos son específicos, pero la mayoría simplemente son para movimiento de tierra. Bien. Y la unidad básica es el metro cúbico. Y la unidad de tiempo habitual es la hora. Vamos a ver el rendimiento del bulldozer. ¿Sí? Ahí está, conozcan al bulldozer. Es uno sencillo este. Hay otros que se llaman los angle dozer, ¿sí? Que sus hojas pueden moverlo así, ¿sí?
este bulldozer, su hoja puede moverlo así y hay otros que pueden moverlo incluso así. Entonces tiene para diferentes trabajos es importante el movimiento de la hoja. ¿Sí? Si queremos hacer un corte más profundo, lo que hacen es mover su hoja de esta forma y una punta entra al suelo y tiene más fuerza para cortar. Porque si entrara todo y empujan, el tractor necesita mucha más fuerza. Pero si solamente clava una punta y empieza a avanzar, no se requiere tanta fuerza y la excavación puede ser más eficiente. Entonces, la forma cómo se mueve sus hojas también es importante para el trabajo que se va a realizar, ¿no? Entonces aquí esto es un oruga, como se llama, y estos son sus zapatas que se van cambiando, porque esto con el paso del tiempo y el trabajo se van rompiendo, estos pisones. Y aquí fíjense, hay como huecos donde son pernos de grado que agarran a estas zapatas, a estos pisoncitos. Y hay diferentes modelos de pisón, ¿no? Para diferentes tipos de suelo y trabajos que se puedan realizar. Entonces, esta es la ventaja del bulldozer y también aquí le falta su escarificador. Y hay algunos que tienen un engranaje aquí. Ese es un engranaje de fuerza que le da mayor eficiencia a la tracción. Es un bulldozer pequeño. Fíjense, aquí está la productividad y este es el tamaño de la hoja. Aquí calculo algunas cosas. Esta es la productividad, la duración del ciclo, distancia, tanto de ida, velocidad de ida como de vuelta. Y esto es parte de la materia de maquinarias, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Aquí están las velocidades de ida y de vuelta en metros minutos, el ancho de la hoja y otros valores que se utilizan para calcular la productividad de los bulldozers. Entonces, esto ya corresponde a lo que es maquinarias y ya habíamos visto este asunto, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo estamos viendo como una parte teórica. Bien, hablemos acerca del rendimiento de los volquetes y los dumpers. A ver, ¿quién sabe lo que es un dumper? Un dumper. ¿Han visto un dumper? Vamos a ver la imagen de un dumper. Este es un dumper, ¿sí? Ya son más grandes, como este de acá, un dumper. Bueno, estos son chiquitos, ¿no? Pero un dumper es de ese tamaño, ¿no? Mucho más grande, que llevan varios cubos de material. Y aquí se está hablando acerca del rendimiento. Bien, jóvenes, descansemos un rato, saquemos una evidencia, tengan sus cámaras, por favor. Bien,
Nos vemos más tarde. Vayan a cenar.